Hola, soy María Amparo y quiero en este día hacer una reflexión. Por estas fechas decembrinas es muy común ver la gente corriendo de un lado para otro, colocando las luces, adornando el árbol, decorando las casas, las calles, los parques y algunos armando el pesebre. Es la preparación para una gran fiesta que comienza cada vez más temprano. No sé cómo será en sus países, pero en Colombia, específicamente en Medellín, desde octubre se empiezan los preparativos. El 30 de noviembre a las 12 de la noche se hace la alborada para saludar al mejor mes del año, el único mes donde las caras de las personas reflejan alegría. Y también para continuar el Adviento, que viene desde la última semana de noviembre y que es un llamado a la reconstrucción de la vida, donde nos preparamos para la llegada de la Navidad que termina el 24 de diciembre con la Navidad, que es la fiesta de la encarnación de la divinidad en nuestra condición humana y que nos abraza en toda nuestra integridad. Lo que deseo cuestionar y dejar como reflexión es que se prepara una gran festividad donde cada vez menos se invita al anfitrión, porque la fiesta solo es compartir comidas, regalos, licor, vacaciones y todo lo que se te ocurra, y el celebrado es el ignorado o no se convoca. Las fiestas, la música y el baile son maravillosos cuando se viven y se disfrutan desde una conciencia de transformación, porque aún en estas épocas hay que aprovechar para entender cómo influyen estos símbolos en nuestra vida. Por ejemplo, el pesebre nos habla de la profundidad e inmensidad creadora de la mente humana y cómo reconducirla para hacernos más cercanos a nosotros mismos y a los otros. El árbol de Navidad nos proyecta la Trinidad Divina cercana a todos los pueblos y a las culturas, y así cada uno de estos símbolos tiene un mensaje implícito para hacerlo vida. Lo más importante es que cada ser vivo limpie su interior, encuentre su luz y la deje brillar, colocándola al servicio de la humanidad, para que juntos construyamos un mundo mejor para nosotros y las nuevas generaciones. Esto podemos lograrlo a través del Ho'oponopono, que es por esencia el encuentro humano con esa divinidad hecha hombre que hoy se recuerda muy poco, para así vivir durante todo el año en una Navidad plena. Se trata de convertirnos en símbolos vivos de esta Navidad y de todas las Navidades que vienen. Si te fue útil lo que escuchaste, recuerda suscribirte a nuestros canales, déjanos tus preguntas y comentarios para apoyarte con más contenido de valor. Y recuerda, conquístate día a día y brilla. Ten una linda y acogedora Navidad. Nos vemos pronto.